Un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Muy buenas noches, Dios me los bendiga, tiempos de gloria y misericordia, un momento glorioso bajo la luz de su palabra, a Dios sea la gloria. Muy buenas noches, amados hermanos, en este programa, hoy jueves 13 de febrero. Vamos a dar inicio a esta grabación y vamos a ver un tema muy importante que para muchos hay mucha perspectiva en las diferentes denominaciones, diferentes iglesias sobre el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver una serie de 3 partes porque sabemos que este es un tema bastante amplio. Y damos la bienvenida a nuestro hermano Eduardo Gallego. Adelante, Eduardo Gallego, para que se presente en el panel de esta noche. Dios me lo bendiga, su amigo hermano Eduardo Gallego. Una bendición grande está en este tema hoy. A Dios sea la misericordia y como dice el pastor Donald, vamos a tocar temas interesantes porque vamos a saber qué es el arrebatamiento y qué Dios nos depara para nosotros. Así que agradecido con ustedes y a todo el panel. Muchas bendiciones. Bienvenido, mi hermano Eduardo Gallego. Y tenemos también, como de siempre, como de costumbre, a nuestro profesor Daniel Bayona. También tenemos al ministro Jader Luna y a nuestra hermana Saray Díaz. Bendiciones a cada uno. Así que hoy vamos a entrar en un tema, se habla mucho del levantamiento, del arrebatamiento de la iglesia. Muchas iglesias tienen diferentes posturas, diferentes argumentos, pero vamos a verlo a la luz de la palabra, que es lo que nosotros siempre nos enfocamos. Y para esto vamos a darle la oportunidad a nuestra hermana Saray. Hermana Saray, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia y dónde ocurre en la palabra? ¿Dónde se describe en su palabra? Adelante, hermana Saray. Muy buenas noches. Dios le bendiga, bendiciones a cada uno. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento, o sea, es un momento donde Dios levantará su iglesia, ¿sí? En X o Y momento, no sé cuándo, pero lo dice su palabra. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, verso 16 al 17, nos dice, 1 Tesalonicenses, verso 4, capítulo 4, del 16 al 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces la palabra de Dios es tan verdadera, en la cual no los dice, ¿verdad? Porque más adelante, si leemos todo el capítulo, habla de que si hay 2 personas en un molino, una será dejada y la otra será dejada. Ahora, en este tiempo, puede que, no sé si hay personas que han visto la película El Arrebatamiento, que hay personas que van en un avión, el piloto es un hijo de Dios, fue arrebatado, se cayó el avión, todo el mundo así pasa en la película, que no lo dice en la actualidad. Estoy aquí, de repente partimos y así fue, por eso dice, siempre, sabes de que en algún momento allí algún dirán, que su casa, claro, pero el único que está aquí hace salvo, y también nosotros. Así que los que estamos aquí, los que están escuchando, lo dice la palabra, y si lo dice la palabra, así va a ser. Amén, hermana Saray, correcto. Un evento, la verdad que muy inminente, está a punto de darse un evento histórico que ya está proféticamente escrito en la Biblia. Pero vamos a ver ese tema de que hablamos tanto de arrebatamiento, y otras palabras como rapto. Queremos ver si el hermano Jader Luna nos puede explicar un poco más sobre, hay una diferencia entre rapto y arrebatamiento.
¿Existe la palabra rapto en la Biblia o solamente la palabra arrebatamiento? Hay diferentes perspectivas, se ha introducido esto de rapto, pero queremos estar claros, las personas que nos van a ver en esta grabación, ¿cuál es la diferencia entre rapto y arrebatamiento? Adelante, hermano Jader, si nos podía explicar sobre ese tema. Bendiciones. Muy buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, sí, efectivamente, la Biblia realmente no utiliza el término rapto, no lo vamos a encontrar. Se encuentra el término de arrebatar en Primera de Tesalonicenses 4:17, que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Realmente no encontramos este término de rapto, que obviamente se ha usado mucho, pero el fin o el contenido de la palabra arrebatamiento o rapto conlleva a un suceso que se va a dar, en el cual nosotros los cristianos creemos y estamos seguros que se va a dar. Ahora, ¿por qué estamos seguros que se va a dar? Porque aunque la Biblia no lo tipifica con esas palabras, encontramos una serie de eventos que nos demuestran que ha sucedido y que va a suceder posteriormente. Y si buscamos en Génesis 5:24, allí vamos a encontrar algo muy curioso, ¿no? Que dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Allí pues sucedió un arrebatamiento o rapto con Enoc. Luego sucede también el mismo evento en Segunda de Reyes 2:11 con el profeta Elías, y dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego en caballos de fuego, apartó los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. También vemos allí este evento de lo que es un arrebatamiento. Así que vemos cómo el Señor ya ha hecho esta práctica de llevarse a los suyos desde el inicio, desde Génesis lo estamos viendo. Y encontramos estas promesas también en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses, en Hechos. Dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Vemos cómo también Felipe fue arrebatado. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces vemos cómo, aunque no tipifica el término claramente como rapto o como arrebatamiento, que dice arrebatamiento, pero aunque no expresa exactamente este término de rapto, sí lo vemos claramente como el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya lo ha hecho, y aquellos que creemos en Cristo estamos esperando pues el evento final, del cual nos habla la palabra, de que vamos a ser arrebatados juntamente los que han muerto con los que vivimos para encontrarnos con el Señor. Amén. Gracias, hermano Jader, por esa aclaración. Sí, es en efecto, el hermano Jader toca un tema muy importante, la diferencia entre rapto y levantamiento. Rapto es cuando se hace en contra de la voluntad, se lleva una acción en contra de la voluntad, y arrebatamiento es algo que usted viene a buscar que le pertenece, que es de su propiedad. Por eso que nosotros como hijos fuimos sellados con el Espíritu Santo, y Él viene a buscar esos que fuimos sellados, que hemos recibido, que hemos vivido, y que hemos vivido una vida de santidad que le agrada a Él. Y es importante poder distinguir que existe el término arrebatados. Arrebatamiento es un sustantivo, y arrebatado ya es como un verbo, ¿no? Se torna como un verbo en la parte gramatical. Pero es importante pues saber que rapto es un concepto que quizá muchas iglesias o muchos de nosotros hemos cometido el error de usarlo, pero realmente no está en la Biblia. No está en la Biblia. Así es que gracias, hermano Jade, por esa aclaración. Y amados televidentes, ustedes que nos escuchan, estamos bajo la luz de la palabra. Gloria sea a Dios. Y vamos a darle entonces el pase a nuestro hermano Daniel. Hermano Daniel Bayona, sabemos que en un arrebatamiento, cuando la iglesia sea arrebatada, deben participar personas, deben participar miembros. ¿Quiénes pueden participar en ese arrebatamiento bajo la luz de la palabra, hermano Daniel? Bendiciones, amados hermanos. Saludos para todos. Muy interesante quiénes participarán en el arrebatamiento de la iglesia. Primeramente debemos saber que las personas que murieron habiendo recibido a Cristo como su Señor y Salvador serían los primeros
en recibir esta promesa. En este diario caminar, hermano, tenemos que insistir un poquito más, no solamente en que acepten, sino que vivan bajo las normas, los mandamientos del Señor. Y debemos de insistir que las personas vengan, conozcan, se arrepientan, volteen dejando el pecado atrás y pongan su mirada en el Señor. Aquellos que murieron, amado hermano, ya mis hermanos mencionaron el pasaje de 1 Tesalonicenses, pero yo puedo agregar también un pasaje que nos puede ayudar mucho para entender que las personas que están vivas y hayan recibido a Jesús como su Salvador personal, lo dice también en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire, qué esperanza hay para la humanidad, qué esperanza hay para todo aquel que en este momento no tiene a Jesús en su corazón, pues puede participar de este evento grande. Ya mis hermanos han aclarado la diferencia y sus aportes son valiosos e importantes a través de la palabra. Y dice que en un momento de un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y nosotros seremos, hermanos, tenemos un privilegio grande, ya estamos en cualquier momento. No quiero agregar a Jesús dijo que él lo sabía lo humano, porque vivir esa fase humana en la tierra. Y volviendo al tema, ese sería los participantes en este tiempo. Y Jesús dice a sus discípulos, y si me fuere, os prepararé un lugar y vendré otra vez. Así que hay una esperanza, que hay mucho lugar para nosotros, hermanos. Vivamos, consagrémonos, vivamos en santidad, que haya esa coinonía, que somos un solo cuerpo en Cristo y que estamos esperando al esposo, que cualquier rato seremos levantados. Gracias, bendición. Amén, hermano Daniel, correcto. Es una palabra levantado. Wow, estamos hablando de levantamiento de la iglesia, será levantada. Tremendo. Así que vamos entonces a estar dándole paso a nuestro hermano Eduardo Gallego. Cuando tenga lugar ese evento, ese levantamiento, ese arrebatamiento de la iglesia, todo ocurre con un orden, ¿verdad? Un orden con ciertos pasos, ciertos acontecimientos. ¿Cuál sería ese orden, hermano Eduardo, bajo la luz de la palabra? ¿Nos podría dar una explicación al respecto? Sí. Miren, realmente todos nosotros sabemos como cristianos que cuando sucederá el arrebatamiento, la Biblia no nos dice, ¿verdad? No nos dice con exactitud cuándo va a suceder el arrebatamiento. Pero Jesús dice que ni él mismo sabe, solo el Padre, pero de aquel día, la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino en Marcos 13:32 nos hablan de las señales bíblicas, que por medio de las señales nosotros podemos entender que ya estamos cerca del arrebatamiento, ¿verdad? Hay señales que nos están dando ya a decir, Mateo 24:7 nos está enseñando de que Cristo Jesús ya viene pronto. Ahora, sabemos que tenemos que entender de que no todos vamos a ser arrebatados. Eso lleva un procedimiento. El ser arrebatado para Dios significa que tu vida esté en un orden eclesial, de que tú tienes que tener una vida en santidad, que tú hayas hecho lo que realmente las obras del Señor se hayan cumplido. Entonces, ese patrón de vida que tú llevas y ese arrebatamiento, si tú quieres lograr el arrebatamiento, tú tienes que enmendar tu vida a un patrón espiritual. O sea, Dios te manda a ti a que tú te enmiendes como hijo de Él, obediente, para entrar en a un patrón de vida ajustada a lo que Él quiere como obedientes hijos de Él. Entonces, en ese patrón tú vas a entrar para ser arrebatado. Entendemos de que Enoc caminó con Dios y a los ojos de Dios, Enoc fue un hombre justo. Dios lo arrebató. Entonces, en ese patrón que tenemos que entrar todos. Mucha gente se pregunta, ¿seremos parte del arrebatamiento? Mucha gente nos pregunta en eso también. O sea, el hombre y el Hijo de Dios saben de que cada uno de nosotros tiene que entrar conforme a la voluntad de Dios. Y Mateo 24 nos explica que cada día más está cerca el tiempo del arrebatamiento. El tiempo marcha inexorablemente hacia adelante y mientras el mundo se hunda más profundo en la oscuridad, sabemos que Jesús ya está más cerca.
No podemos hacer caso omiso a lo que está pasando en el mundo. Tenemos que entender de que Dios está llegando más cerca. Y el patrón del arrebatamiento va a depender de cada persona cómo se sienta. Va a depender de usted como discípulo. Si yo me siento capaz y soy hijo de Dios y estoy haciendo la voluntad del Padre, en ese patrón van a entrar mucha gente que ha hecho la voluntad de Dios. Hay 144,000 escogidos, ya esos están allá. Y los que estamos acá tenemos que entrar en un patrón, en el patrón de la obediencia, un patrón de amor, de humildad, para ser arrebatado. Nosotros no podemos tener un patrón de un espíritu que sea de ego. Realmente vemos mucha gente que quieran ser arrebatados, pero tienen un ego. Nosotros no podemos entrar en ese patrón. El arrebatamiento convoca muchas cosas que nosotros tenemos que enmendar. Ser arrebatado significa de que nosotros tenemos que estar en santidad, una santidad que solamente la demanda Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios siempre hay que autoexaminarse. La Biblia nos manda a autoexaminarnos porque realmente el apóstol Pablo dijo que uno mismo se tiene que examinar para entrar en el patrón de vida de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser arrebatados, tenemos que entender que tenemos que entrar en un patrón de humildad, un patrón de obediencia, un patrón de hacer la voluntad del Padre. Vivimos en la tierra, pero somos espirituales. Y si estamos en el Espíritu Santo de Dios, ya en esa medida nosotros vamos a entrar en ese patrón. Serán arrebatados los que son santos, serán arrebatados los que son justos. Realmente nosotros tenemos que entrar en ese patrón. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la palabra de Dios. Y si seguimos la palabra de Dios, Dios nos demanda que seamos santos, a que nos vistamos en santidad. Entonces, ese es el patrón. El patrón es que nosotros tenemos que analizarnos si estamos haciendo lo correcto para ser arrebatados. Si estamos en el patrón, como están ya los que son santos, los que son justos. Amén. Así que ese es el patrón. Pienso yo que es el patrón. De repente los panelistas acá pueden que tengan otra doctrina. Sí, amén, gloria a Dios. Sí es correcto, esos tres eventos, como usted lo explicó, la venida de Cristo en las nubes, esa aparición del Señor, luego los que murieron con Cristo resucitarán primero y finalmente los que quedan serán arrebatados. Más o menos lo que usted nos explicó en esa parte. Así que vamos entonces a seguir con el hermano Daniel. Hermano Daniel, ¿quiénes serán las personas que no serán arrebatadas ni resucitadas en ese evento? Wow. Amén. Una noticia mala para los que están rechazando el evangelio. Quedan 3 minutos. Una noticia mala. Bueno, en 3 minutos me parece que no llegamos, pero dice que hay algunas sectas como las adventistas no creen esto, y creo que nosotros a través de la palabra podemos decir que sí, lo podemos reflejar en Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante, la historia de Rico y Lázaro. Y es algo que tenemos que estar claro, que es un evento, hermanos, que los que rechazan, los que no quieren recibir al Señor, pues es un tiempo que con lo que se pueda decir les pueda afectar y se apresuren a buscar al Señor. El mundo dice que el infierno está acá, y de verdad que el infierno no es una leve tribulación nada más, y esos lugares de tormento que habla la palabra, que no es el infierno. Antiguamente, pues antes que Jesús descendiera, había el lugar del seno de Abraham, o el lugar de descanso, y también el Hades. Y ahí donde aparecen los dos personajes mencionados en Lucas, y dice que le decía a Abraham que fuera Lázaro a avisar a su familia, ¿no? Y resumiendo, dice que, bueno, no le creyeron a Moisés ni a los profetas, pues ahora alguien que se levantara, ni aún así iban a creer. El endurecimiento del corazón de la humanidad, pues es terrible, ¿no? Más lo que dice la palabra, que son tiempos peligrosos. Y aquellos que no van es los que nunca quisieron recibir al Señor, y aún los que recibieron y se apartaron y perdieron una salvación tan grande como lo dice la palabra.
una salvación tan grande. No quisiera detallar más, pero sabemos que estamos con el tiempo y lo dejo ahí. Bendiciones. Amén. Amén, así que vamos a conectarnos nuevamente, faltan unos segundos. Es que cuando, no se preocupe, esto se va a cortar. Si yo cuando lo voy a editar, aquí elimino esta parte, pero en antes estaba para tiempo ilimitado, pero como se cortó, no lo acepté de nuevo. Así que vamos a conectarnos de nuevo con el mismo ID, la misma clave. Se va a desconectar ya. El mismo ID, la misma. Que me decía nuestro amado hermano, ¿quiénes son las personas que no serán arrebatadas? Bien, hay un pasaje muy puntual en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, donde nos narra la historia de dos personas, de Lázaro y el rico, y dos ladrones que se encontraban con Jesús. Y a uno de ellos Jesús le dijo, de cierto te doy el paraíso. Y vemos pues que tan real, pero ahora como ya Jesús murió y resucitó, ahora los que mueren con Cristo van a estar en la presencia de Dios. Pero los que han rechazado, a la pregunta que me hacen, es que ellos van a pasar al lugar de tormento. Hasta que lleguemos hasta que se llegue el momento del juicio final, donde van a ser lanzadas todas las personas al lago de fuego. Así que tú que me estás oyendo, me estás viendo, no esperes estas cosas, estas situaciones. A veces piensan en las personas que esto están en una leyenda, una fábula, una historia, en un libro cualquiera. No. Y yo también tuve experiencias dadas por el Señor, pero otro tema, y yo te animo que siga, que hoy tome una decisión de recibir al Señor. Amén. Amén, así es, hermano Daniel, correcto. Esto es importante lo que usted afirma, de que esas personas que hayan morido sin Cristo, que hayan tenido esa muerte sin Cristo, son difíciles que puedan ser que puedan tener ese galardón, pues, de ser salvos, de ser levantados. Es muy triste y hay que aceptar al Señor en vida. Ya después de muerto es difícil, ¿no? Como la historia del hombre rico que estamos viendo aquí en Lucas, que él explicó, de Lucas 16, 19, 31. Así que vamos a darle entonces paso a nuestra hermana Saray. Hermana Saray, ¿por qué no ha ocurrido aún este acontecimiento del arrebatamiento? ¿Por qué se está dilatando y está demorando este evento que está escrito proféticamente? ¿A qué se debe esa demora? Si nos puede aclarar bajo la luz de la palabra. Amén. Bendiciones nuevamente. Sí, mire, una de estas preguntas yo me la hacía antes de recibir a Jesucristo como mi Salvador, porque yo la escuchaba. Mi mamá desde pequeña nos llevaba a la iglesia evangélica y siempre escuchaba eso: el Señor viene como un ladrón en la noche, y decía, y también viene el arrebatamiento. Y yo decía, pero ya tenía como unos 20 años, y yo decía, pero ¿hasta cuándo van a decir esto? Y nunca viene. Entonces, cuando yo vine a los pies de Cristo, verdaderamente, porque yo nada más iba con mi madre, con mi papá, íbamos a diferentes evangélicas, hasta que un día yo tomé la decisión de hacer las cosas como es. Entonces yo, a través de los años, a través de los días, yo estoy madurando espiritualmente. Una formación, este cuerpo es corruptible, pero Dios nos va a transformar en un cuerpo incorruptible. Ahora, decían ustedes anteriormente algo muy interesante. Nosotros tenemos un periodo de vida, dependiendo del área donde vivamos. Algunos países tienen una expectativa de vida mayor, algunos tienen una expectativa de vida menor, ¿no?
70 años, 80 quizás, pero hay una realidad. Todos vamos a morir. Entonces, nosotros estamos contra el tiempo, porque si usted muere sin Cristo, usted perdió toda oportunidad de ser llevado con el Señor. Si está con vida, pues tiene tiempo de arrepentirse. No, una vez que usted muere, ya ese tiempo se acabó. Ya usted no va a ser arrebatado porque no pasó a pertenecerle al Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, estamos hablando del arrebatamiento, pero muchos se preguntarán, ¿pero cómo sé yo si voy allá o si tengo chance de ser arrebatado o si soy el escogido? El hermano hablaba de que nosotros debemos tener una conducta. Debemos cumplir ciertos requisitos que el Señor pide para que usted sea arrebatado y no se quede allí, tenga que pasar tribulación. Y mire lo curioso de la palabra, porque la palabra nos explica y nos muestra una siempre se puede medir una gran actitud, la cual nadie podía dar y en la ciencia bien le serán dados cuerpos glorificados. O sea, tenemos que entender que nosotros tenemos que estar en santidad. Si yo muestro Enoc, fue un hombre agradable a Dios, y el arrebatamiento habla de que nosotros tenemos que agradarle a Dios, ser agradable a Dios. Y como la Biblia nos dice que el arrebatamiento de la iglesia es un evento cual Dios quita, o sea, todos quisieran pertenecer en esa parte del arrebatamiento, pero tenemos que tener un cuerpo glorificado, porque el Señor mismo con voz de mando nos los dice, ¿verdad? Nos demanda que si los muertos en Cristo, ya ahí hay un pedazo, los muertos en Cristo. Nosotros tenemos que entender de que si nosotros cogimos el camino del evangelio, nosotros ya no somos parte de nosotros mismos, somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Ese es el arrebatamiento que Dios ya, desde que tú aceptas al Señor, tú no eres tú le perteneces a Dios. Mucha gente dice, no, yo soy de Cristo. El apóstol Pablo decía, no, muchos son de Apolo, somos uno de Dios, somos de Cristo Jesús. Y para entender qué es el arrebatamiento, tú tienes que vivir lo que vivió Jesús, sentir lo que sintió Jesús, tener esa santidad como la tuvo Jesús. Entonces ahí vas a ser agradable a Dios. Cuando tú eres agradable a Dios, entonces Dios te va a mirar con buenos ojos, te va a arrebatar. Es un evento glorificante. Dios se va a llevar a los que están justos. El arrebatamiento implicará una transformación instantánea de nuestros cuerpos para adaptarnos para la eternidad. Sabemos que cuando Cristo nos adapte a ese cuerpo glorificante, nosotros nos vamos a tener que demandar nosotros mismos en Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios nos demanda a que nosotros seamos santos. Dios demanda que toda su creación sea santa, a que vuelva a un estado original. El estado original es una comunión con Dios cuando Adán la tuvo por primera vez, cuando lo hizo. Una comunión con Dios que hablaban diariamente. Entonces le dio un mando. Entonces esa santidad va de la mano para que tú seas arrebatado. Y sabemos que el arrebatamiento es parte de vivir en el cielo glorificado con Dios. Entonces, si yo necesito entrar en esa santidad y en ese arrebatamiento, yo tengo que analizar todo y soltar todo, de antemano soltar todo. No vivir para mí, sino vivir para Cristo. El apóstol Pablo dice, tengo ganancia viviendo y muriendo en Cristo Jesús. Y esa es la ganancia, ser arrebatado en ese momento. Esa es la ganancia que nosotros vamos a tener. Entonces nosotros tenemos que ver, si estamos haciendo las obras de Dios, seguimos haciendo las obras de Dios. Tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que entender de que cada día Dios nos está hablando más, que está cerca. Yo veo que Dios está cerca, pero yo no hago caso omiso, entonces yo no quiero entrar en ese arrebatamiento. Pero si veo, y como hombre de Dios, y que estoy obrando conforme a la voluntad, estoy viendo que las señales ya están puestas, entonces cada día más voy a pertenecer más a Cristo, y yo voy a tener que ya no pertenecer a mi persona. Yo voy a pertenecer a Dios de lleno para ser arrebatado, porque yo estoy entrando en un arrebatamiento. Es un evento que realmente la iglesia tiene que entender.
de que el que se fue es porque fue agradable a Dios. Entonces, como lo dicen los hermanos, aquí nosotros tenemos un patrón de vida. En ese patrón de vida tenemos que entender de que si hicimos lo bueno y no lo hemos hecho aún, tenemos tiempo para redimirnos, redarguir nuestro espíritu y seguir adelante con el propósito de Dios. Acuérdense que el propósito de Dios es que nadie perezca. Si hubiera sido por Dios, todo hubiera sido arrebatado instantáneamente. ¿Por qué? Porque es lo que quiere Dios para su pueblo. Pero lamentablemente el hombre ha sido desobediente y por su desobediencia está pagando las consecuencias, que lo que ha sembrado lo está cosechando ahora. Pero nosotros tenemos oportunidad y cada ser humano cuando va a los pies de Cristo tiene la oportunidad de ser santo, de ser justo, caminar en los caminos de Dios y sea arrebatado. Esa es mi opinión para que todo ser humano que escuche, que vea la palabra, que la viva, que sabemos que la palabra no va a volver atrás. Pregunta, váyase a la palabra, a la Biblia. Ella es la que tiene la verdad. Y cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, no hay nadie que nos engañe, no hay nadie que nos desvíe de lo que es verdadero. Entonces, cuando usted vaya a congregarse y escucha esta palabra, arrebatamiento, ya usted sabe el por qué también no ha venido ese acontecimiento, porque usted es uno de ellos con el cual Dios no ha venido. Pero otra cosa que también quería decirle, de repente usted dirá, bueno, mi abuela murió, pero no dio el arrebatamiento. Pero bueno, se fue primero, ¿verdad? Así que seguimos nosotros. Pero esto acontece cuando así Dios lo quiera y lo permita. Pero de repente algunos de ustedes no llegarán al arrebatamiento, de repente no sé, durante un año, un mes, no sé. La cosa es que tenemos que estar seguros. Y cuando nosotros nos apercibimos, estamos seguros. Y estamos sabiendo de que Dios es quien nos está protegiendo y nos está dando esta respuesta para que nosotros persigamos nuestras vidas y para que seamos salvos. Así que muchas gracias y Dios lo bendiga. Amén, gracias. Había un pequeño problemita de audio ahí, pero gloria a Dios se pudo escuchar a un 90%. Queremos lanzar una pregunta al panel ya para culminar este programa. ¿Qué cualidades necesita tener la iglesia para ser levantada? Cualquiera de los panelistas puede responder la pregunta. Adelante. Menciona alguna de las cualidades que la iglesia debe tener para ser arrebatada. Bueno, yo pienso que una de las cualidades primordiales es la santidad. Esa creo que es la base fundamental para que seamos arrebatados un día con el Señor. Amén. Amén, amén. Otra puede ser o debe ser es la manifestación absoluta del fruto del Espíritu Santo en todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor. Nosotros debemos darle libertad a que el Espíritu sea en nosotros, con nosotros y sobre nosotros para hacer la voluntad del Padre. Nosotros no podemos dar mitad, un cuarto, no, dar completo. Este es un proceso por el cual el apóstol pues decía que este es como una carrera del atleta o un soldado que no se enredan las cosas del mundo, ¿no? Es disciplina, la obediencia. En otros casos la obediencia tenemos que ser otro punto. Y le dejo un poquito para que siga nuestra hermana Saraya y nuestro hermano Eduardo. Amén. Otra cualidad podría ser, debe ser el corazón de un siervo. La verdadera grandeza comienza con la humildad. La Biblia nos dice que para ser grande hay que servir a los demás. Y la humildad es el centro del corazón de un siervo. Debemos de crecer para que el carácter de Cristo pueda aumentar en nosotros. Eso nos lo dice Mateo 23:11. El más grande es el que sirve. Y eso es un comienzo que nosotros tenemos que entender, servirle a los demás. Si nosotros le servimos a los demás como Jesucristo lo hizo,
ya de ahí estamos honrando a nuestro Padre, ya de ahí tenemos una posición para poder seguir los caminos y llegar a ser raptados por Dios. Amén, hermana Saray. ¿Nos puede dar una cualidad más? Si hay otras. También, por supuesto, hay muchas cualidades, pero una de estas yo diría que es una relación con Dios. No religión, sino una relación entre mi persona y Dios. Es la más importante. Y una de ellas también, que es el amor. Dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ahí conocerán que son mis discípulos cuando usted tiene amor por su prójimo. También, y tenemos muchas, así que estas serían dos para mí súper importantes. Amén, gloria a Dios. Así es que vamos entonces ya finalizando y vamos a darle el pase a nuestro hermano Hader para que le diga a esa juventud unas palabras ya para finalizar nuestro programa del día de hoy. Unas palabras en 2 minutos para entonces finalizar ya. Adelante, hermano Hader, a la juventud. Amén, hermano. A la juventud que nos ve. Bueno, es muy importante notar que la juventud es pasajera, ¿no? Nosotros todos los que estamos aquí fuimos jóvenes un día, ¿cierto? O sea, lo que están viviendo la juventud ya nosotros lo vivimos y hemos pasado a otra etapa. Lo que es cierto es que aunque la Biblia no lo dice de esa forma, el día de mañana no es prometido para nadie. Se usa mucho, no es bíblico, pero es cierto. El día de mañana no es prometido para nadie. Nosotros debemos asegurarnos que si morimos ahora, ¿a dónde pasaremos la eternidad? Eso aplica para todos, ¿no? Eso no tiene que ver con religión, como dijo la hermana. Esto es una verdad. El hecho de que nosotros nos tapemos los ojos en el día, eso no indica o no quiere decir que el sol no salió, el sol sale. Lo que me estoy es negando a la luz del sol. La palabra es real y verdadera. La palabra habla de un arrebatamiento del pueblo de Dios. La palabra habla de un lago de fuego para aquellas personas que no pertenezcan al pueblo de Dios. Si no tienes la identidad de ese pueblo, te invito a que la busques. Si no tienes ese pasaporte que te acredita como un miembro del reino de los cielos, estás a tiempo, estás vivo. Lo importante hoy día, si no tienes a Cristo, clave importante, estás vivo. Puedes buscar de Cristo hoy, mañana, tienes tiempo aún porque hay vida en ti. Esto se hace en vida, se acepta al Señor en vida. Una vez que hemos muerto, ya se acabó para todos. Así que le invito a la juventud. La juventud es pasajera, pero Cristo es eterno. Amén. Dios te bendiga. Amén. Me gustó ese cierre. La juventud es pasajera, Cristo es eterno. Gloria a Dios. Así es que vamos entonces a estar finalizando. Esto fue un momento glorioso bajo la luz de la palabra. Tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy y le invitamos el próximo jueves. Vamos a estar en otro programa que será de bendición. Seguiremos con la fase 2 del arrebatamiento de la iglesia. Dios me lo bendiga y que tengan muy buenas noches. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones.